Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos a esta cuarta clase de Academia Cristo, la obra del Salvador. Estamos estudiando la obra de nuestro Señor Jesucristo, especialmente lo que hizo y lo que pasó en la Semana Santa. Bienvenidos. Y hoy nos toca la institución de la Santa Cena. Y si tienen sus Biblias, pueden abrirlas a Mateo 26. Mateo 26, empezando con versículo 17. Empezaremos con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, estoy muy agradecido por tu amor. No solo llevaste una vida perfecta en este mundo por mí, sino que fuiste a la cruz para pagar mis pecados. Y siempre expresaste tu amor mientras estuviste aquí en la tierra. Te pido que me perdones por no amarte más. Enséñame a amarte cada vez más, en gratitud por tu amor para mí. Amén. ¿Qué ha pasado en la Amén. mano? Entonces, para empezar, tengo una pregunta para ustedes. Describen algunas cenas importantes en su vida, en su familia. ¿Cuándo se reúnen para una cena, una comida, un desayuno? ¿Cuándo es importante? Cuando cumplen años. Ok, en cumpleaños. ¿Y ustedes en su familia tienen un plato usual para los cumpleaños? No a veces repetitivo, profesor, pero sí a veces, a ver, por decir acá en Perú, chicharrón de cerdo. Ok, entonces durante los cumpleaños ustedes comen chicharrón de cerdo. ¿Me Correcto, parece rico? muy rico. Algún Excelente. día va a probar, ¿no probó? Espero que sí, algún día. Bueno, va a haber oportunidad. Ajá. Gracias, Richard. Viviana. Sí, bueno, las cenas especiales también son los cumpleaños, son las navidades. El 24 a la noche, el 24 de diciembre es muy especial, nos podemos juntar todos. Bueno, y acontecimientos especiales como bautismo y casamientos, cumpleaños de 15. Y nuestra comida tradicional es el asado. El asado, la empanada, lo que más se puede llegar a hacer. Sí, excelente, gracias. ¿Y ustedes comen a la medianoche el 24? Sí, eso de las 10 de la noche, esperamos hasta las 12. Costumbre, la cultura del país es así. Que todo el mundo hace lo mismo, sea cristiano, sea católico, sea creyente, no sea creyente. Es una cultura que se tomó acá de esperar a las 12 de la noche como que el Señor nació a las 12 de la noche. Es una cultura, es una costumbre. Sí, sí, por eso les pregunto, porque esta pregunta se trata de cualquier tipo de cena. Zulay. Gracias. Sí, gracias, Viviana. Buenas noches, pastor. Bueno, sí, los 24 acá en nuestro país, Venezuela, se hace una cena navideña y nuestra comida preferida o favorita allí son las hallacas, que se hacen con carne de cerdo y llevan cosas como alcaparra, aceituna, pasas dulces. Se acompaña de un pan de jamón y una ensalada de gallina. Esa es la cena típica del venezolano el 24. Generalmente se hace a las 12 de la noche. Si no se hace el 24, se hace el 31 de diciembre, que es cuando finaliza el año, y es una celebración especial. Pues se hace esa cena y luego a las 12 de la noche se hacen actividades como se reúne toda la familia, se dan las manos, hacen una rueda, esperando que el fin de año pase. Y luego vienen los abrazos y bueno, la celebración, pues en ese caso. Sí, muchas gracias. Sí, sé que hay
muchas tradiciones y muchas costumbres en el mundo y usualmente cuando nos reunimos en familia o en un grupo especial tenemos un poco de comida y gracias por compartir sus tradiciones. En mi familia siempre comíamos lo que, pues en los Estados Unidos tenemos el Día de Acción de Gracias y toda la familia se reunía para la comida y eso fue muy divertido en la tarde. Hoy nos toca una cena muy importante para nosotros los cristianos y también para los judíos en el Antiguo Testamento porque vamos a hablar acerca del pan, la fiesta del pan sin levadura, que fue el inicio de la Pascua, que pues hemos mencionado en otras clases la Pascua. La Pascua fue un festival que conmemoraba la salida de Egipto de los israelitas y hablaba y recordaba acerca del gran rescate que Dios realizó para su pueblo y apuntaba a Jesús. Vamos a leer el texto de Mateo 26 y vamos a empezar con el versículo 17. ¿Quién quisiera leer este texto por nosotros? Hay unos 15 versículos, algo así, para nosotros. Richard. Richard, su micrófono está mudo. Todo, profesor, del 17 al 29. Si usted puede. Ya, quiere. ok. Poquita avena, ¿no? A ver, dice así. El 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo. Y tomad. Richard. Fruto de la vida. ¿Escucha, profesor? Pues empieza otra vez en 26, por favor. El 26. Sí. Correcto. Dice el 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de Se cortó un poco su internet, Richard. Viviana quiere leer
28 a 30. Disculpe, Sí. profesor, Ella, hay problemas con el audio, no muchos es escucho derramada nada. para remisión de los pecados. Bueno, Les digo, el 28. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les dijo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Amén. Sí, muchas gracias. Lo siento, Richard, al final su internet le fallaba un poco. Ok, tenemos la historia allí y ahora tenemos las preguntas que usamos en nuestros estudios y recuerden que en su proyecto final van a usar las mismas preguntas. Entonces, fíjense bien en cómo se traten y cómo se usan para una lección, para entender lo que está pasando en la historia bíblica. Y si tienen algunas preguntas después, podemos contestarlas. Entonces, la primera pregunta es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Daisy Palacios. Pastor, buenas noches en primer lugar, que Dios lo bendiga, bendiciones a todos. En los personajes he puesto los discípulos, Jesús, cierto hombre, el maestro, vuelve a mencionar a Jesús como el maestro, él como el hijo del hombre, a Judas. Yo he puesto aquí en personajes el cuerpo de Cristo, Okay. la sangre de Cristo y nuestro Padre que lo mienta al último. Ok. Sí, muchas gracias por esa lista. Tenemos los discípulos, incluido en esa lista es Judas, quien toma, pues, tiene una posición más grande aquí en esta historia. También tenemos a Jesús, quien también es el maestro. Y también el cierto hombre. Los discípulos iban a entrar en la ciudad de Jerusalén y encontrarse con cierto hombre quien iba a indicarles dónde se quedaba la casa, donde iban a tener la Santa Cena con Jesús. Y también se menciona el Padre, Dios el Padre. Muchas gracias. La 2, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Los objetos de esta historia. Zulay. Hola. Bueno, aquí tenemos la casa, la mesa, el pan, la copa, fruto, el vino, Sí. incluí tarde y día. Sí. Sí. Fueron lo que conseguí allí en la historia. Sí, ¿y qué iba a ser la señal o el indicio de quién iba a traicionar a Judas? ¿Qué iba a ser Jesús y Judas a la vez? Los dos iban a comer en el mismo plato. Sí, muy bien. Entonces, tal vez tenían un plato de salsas o algún tipo de comida y mientras agarraban sus pedazos, sus trozos de ese plato, Judas iba a hacerlo al mismo tiempo que Jesús. Eso iba a ser el indicio. Sí. Ok, sí, muchas gracias. Tenemos la comida de la Pascua, la mesa, el plato, el pan sin levadura y la copa, que es el vino, el fruto de la vid. Muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? Viviana. En Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén. Muy bien, excelente. Podemos decir algo más también. ¿Dónde estaban? Estaban cerca del Monte de los Olivos.
Ok, sí, tal vez ¿sí? dentro de la vista podían ver tal vez el Monte de los Olivos. Ujú. Es un aposento alto de una casa. Ah, bueno, Entonces, sí, sí. Es sí, un sí. aposento alto donde estaban haciendo, eso, no entendía bien la pregunta. Estaba en Jerusalén, en un aposento alto donde el Señor mandó a que prepararan, y es el mismo aposento donde después todos los discípulos se quedaron después de la muerte de Jesús también. Sí, parece que sí. Ujú. Sí. Tenía un espacio bastante amplio, parece, en su segundo piso, algo, en Jerusalén. Muy bien. ¿A cuándo ocurrió la historia? Y en la Semana Santa, al principio de la fiesta de los panes sin levadura. Ok, el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Muy bien. ¿Qué vendría a ser eso? ¿El lunes? No, Después del Domingo de Ramos. pues no exactamente, porque Jesús enseñaba durante los días de lunes y martes y no tenemos mucha información sobre lo que hizo Jesús el miércoles. Hoy día, cuando pensamos en la Semana Santa, llamamos a este día el Jueves Santo, el Jueves Santo, el Jueves Claro, Santo. porque después de la cena ellos se van al Monte de los Olivos en Getsemaní Ujú, y ujú. ahí es donde es él entregado, que él va a orar. Entonces vendría a ser el miércoles a la madrugada, ya para el jueves. Una cosa así, más o menos, calculando. Pues lo más probable es que tenían su cena en el jueves por la noche y fueron al jardín de Getsemaní en la noche del jueves y Jesús fue arrestado en la noche o en la madrugada el viernes. Ah, perfecto. Gracias, pastor. Ujú. Gracias. Sí, gracias. Ok, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas que encontramos en esta historia? Damaris. Yo tengo dos, pastor. Sí. El número 1 es encontrar un lugar para celebrar la cena de la Pascua. Ujú, ujú, Y el número 2 es la traición de Judas. ujú. Sí, muy bien. Entonces, ¿dónde iban a celebrar la Pascua? Y muchas personas acudían a Jerusalén para la fiesta, entonces no había mucho espacio en la ciudad, especialmente para un grupo grande. ¿Dónde iban a comer la Pascua? Fue una pregunta muy grande. Y también, más grande, la traición de Judas. Ujú. ¿Alguien más? Lady. ¿No? Lady había levantado su mano digital. Azulay. Bueno, yo coloqué aquí que también el otro problema era que el acecho que tenían los sacerdotes y Caifás allí para apresar a Jesús. Y Ujú. fue lo que llevó a Judas a entregarlo, pues. Sí, sí. Entonces, todo lo que iba a pasar a Jesús en los próximos días, en las próximas 24 horas, sí, iba a ser un caos desde la perspectiva de los discípulos. Muchas gracias. Entonces, básicamente tenemos los eventos de la historia. Sí, Jesús manda a sus discípulos, a algunos de sus discípulos, a encontrar y preparar un espacio para la celebración de la Pascua. Ellos fueron, tenían su cena y fue una cena llena de sentimientos muy fuertes. Jesús anuncia que alguien va a traicionarlo. También tenemos la Santa Cena, que es una cena muy solemne, pero alegre a la vez.
Y tenemos la historia y las emociones, los sentimientos de la Pascua. Os estamos recordando la salida de Egipto, de los israelitas. Entonces, hay muchas cosas aquí en la historia. Y finalmente, Jesús instituye la Santa Cena, que hoy en día todavía celebramos y recibimos las bendiciones de esa Santa Cena. Al final de la clase vamos a hablar acerca de la Santa Cena un poco más. Viviana. Sí, comentando a ver cuál es el otro problema, yo creo que el otro problema es la angustia y la aflicción que sentían los discípulos cuando Jesús dice que alguien de ellos lo iba a traicionar. Entonces, esa cena que iba a ser agradable y feliz se torna triste y con angustia y preocupación. Yo creo que ese también es un problema. Aparte de la traición de Judas, es lo que les pasa a ellos porque no entendían realmente lo que iba a venir, ¿no es cierto? Lo que iba a acontecer. ¿Puede ser? Sí, sí, hay mucha angustia en esa cena. Gracias. ¿Y qué dicen ustedes? Hemos mencionado algunos problemas. Viviana, ¿se resuelve el problema que mencionó usted? No, Okay. Para mí no se resuelve el problema, porque se agrava más. Se agrava más, porque después a ir a Getsemaní, a venir los soldados y Judas traicionarlos, los discípulos se pierden, se escapan, tienen miedo. Entonces Jesús queda solo. Sí. Jesús queda solo. Entonces se empieza a complicar mucho más el problema a los discípulos por falta de conocimiento y de entendimiento, ¿no? De lo que iba a... Eso es lo que yo entiendo. Gracias. Sí, muy bien. Y algunos otros problemas mencionamos. El problema del espacio donde iban a celebrar la Santa Cena, ¿se resolvió en esta historia? Damaris. Sí, pastor, se resolvió encontrar un lugar para la cena. Sí, sí, muchas gracias. Se resuelve el problema de Judas y la traición. Zulay. Sí, profesor, se resuelve de una manera inadecuada, pues. Se consumó lo que ya estaba escrito, que Judas lo iba a entregar. Sí, se resuelve de esa manera, una manera negativa, pero se resolvió. Sí, sí. Es interesante el caso de Judas. Cuando estudiamos eso, buscan las conversaciones y las interacciones que tiene Jesús con Judas. Entonces, Judas iba a traicionar a Jesús y Jesús es la única persona quien está llamándolo, quien lo advierte, quien lo habla, quien todavía lo ama. Desafortunadamente, Judas no paró, no detuvo y continuó en su camino muy trágico. Excelente. Okay. Jesús identifica a Judas, pero eso no lo detiene. Entre sus otras respuestas muy buenas también. Martín Aguilar, adelante. Sí, yo quisiera hacer nomás un punto de, ¿cómo se llama? Una opinión, un comentario sobre el caso de Judas. Algunos estudiosos, comentaristas bíblicos han dicho que Judas no se arrepintió, que simplemente sintió temor de lo que le pudiera pasar. No sé, usted que tiene un poquito más experiencia en cuanto a esto, ¿qué se sabe de Judas? ¿El arrepentimiento? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Porque supuestamente se ahorcó. Entonces quisiéramos al menos yo quisiera que si pudieran dar poquitito en eso,
¿Qué pasó con este señor? Una buena pregunta. Entonces, y también se trata de qué es arrepentimiento también. Entonces, ¿qué pasó con Judas en Hechos, capítulo 20, capítulo 1, versículo 20? Pedro se levanta entre el grupo de creyentes, que es un número de 120 personas, y él quiere nombrar o elegir a un reemplazo por Judas, porque Judas se ahorcó y se murió, y ahora solamente hay 11 discípulos, 11 apóstoles. Entonces, él cita los salmos, que es una profecía de lo que iba a pasar en la vida de Jesús y en este caso en la vida de Judas. Y él dice en versículo 20 del capítulo 1 de Hechos, porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto, que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Entonces, iban a poner a una persona nueva en su posición. Y lo siento, un poco más adelante. Se me fue. Aquí. Tengo que buscarlo después, pero dice que Judas fue al lugar donde deberías estar. Entonces, eso quiere decir que fue al infierno y eso quiere decir que no se arrepintió, correcto, pues no se arrepintió. Y cuando nosotros contestamos nuestras preguntas, tenemos las 5 preguntas de consolidar. La pregunta número 2 es, ¿qué pecado me hace confesar esta historia? Y la pregunta 3 es, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Y hemos hablado acerca de la ley y el evangelio. La ley y el evangelio. Y la ley y el evangelio son los 2 mensajes de Dios. Y Dios usa los 2 mensajes, el mensaje amargo de Dios, que es la ley, que muestra nuestros pecados, y el mensaje dulce de Dios, que es el mensaje de amor, de perdón de los pecados, para obrar el arrepentimiento verdadero en nuestro corazón. Entonces, hay 2 partes de arrepentimiento completo. Primero, tristeza sobre nuestros pecados, y segundo, la fe en Jesús como nuestro Salvador. Y vemos en la historia de Judas que él estaba muy triste y tenía cierto remordimiento sobre sus pecados, pero no llegó más allá que eso. No tenía fe en Jesús, no miró a Jesús en fe, no descansó en Jesús como su único Salvador, como su fuente de perdón. Entonces, Judas no se arrepintió según las escrituras y según lo que vemos en la palabra de Dios, que es el arrepentimiento. Tal vez es una explicación un poco confusa. No, está entendido. Gracias, pastor. Gracias. Mil gracias. Gracias. Daisy. Pastor, justamente aquí tengo una inquietud. Mire, ve. En Mateo 27 dice que cuando Judas vio que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Entonces ahí vemos un arrepentimiento. A ver, aquí una pregunta, ¿no? Por decir, Jesús perdonó a Judas, porque cuando justamente estamos ahí en la cena pascual, el amor de Jesús hacia los discípulos, hacia Judas mismo, porque sabiendo que lo iba a traicionar y comiendo del mismo plato, y ese era un amor puro, ese no era un amor fingido, pues, ¿no? Porque Jesús es Dios. Entonces,
Jesús perdonó a Judas, porque también cuando estaba en la cruz, Jesús dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No? Entonces vemos el gran amor de Dios. Entonces aquí, pero también hay otra parte de la Biblia en donde dice que se perdió el que tenía que perderse. Entonces, estamos hablando aquí justamente, ahí vemos que Dios da el querer y el hacer por su buena voluntad y pone el corazón duro de quien quiere ponerlo, ¿no? Sí, entonces voy a empezar con al principio de lo que usted mencionaba. Usted mencionaba que en el siguiente capítulo Judas regresa a los sacerdotes arrepentidos. Cuando hablamos de arrepentimiento, necesitamos ver el contexto, porque a veces estamos hablando de arrepentimiento en el sentido estrecho, solamente la tristeza sobre el pecado. Entonces, a veces Dios nos dice en la Biblia, arrepiéntense y crean las buenas noticias. Entonces, vemos arrepentimiento, la tristeza sobre el pecado, y por la frase separa el arrepentimiento como estrecho, la tristeza, solamente la tristeza, la contrición sobre el pecado y la fe en Jesús, la fe en el perdón. Entonces, a veces hablamos de las dos cosas, pero a veces el arrepentimiento consiste en las dos partes, la parte de tristeza y la parte de la fe. Entonces, por el contexto y el resto de la historia, vemos que Judas no tenía una fe que confiaba en Jesús, porque podemos ver pues las profecías aquí y también los comentarios de los discípulos después y también por su acción de suicidarse. Entonces todo eso apunta a un arrepentimiento que no confiaba en Jesús como su Salvador. Ahora, esa es la primera parte que usted mencionó. La segunda parte es Jesús sí amaba a Judas mucho. Por eso mencionaba que Jesús es la única persona quien está llamándolo a Judas a través de lo que está pasando en los últimos días de la vida de Jesús. Siempre está llamándolo con miradas, con algunas preguntas muy específicas. Y también sabemos que Dios quiere que todo el mundo se salva. Jesús en la cruz murió por todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos. Y eso quiere decir que Jesús murió por el pecado de Judas. Ahora, Judas desafortunadamente no recibió el beneficio, la bendición de ese perdón ganado por Jesús, porque la fe es lo que nos conecta a los beneficios de la obra salvadora de Jesús. Daisy, ¿eso contesta sus preguntas? Claro, pastor, sí. Sí, correctamente. Se entiende bien ahí por decir que ya las cosas ya están dadas, pues, pastor, y realmente no hay un arrepentimiento en Judas, no hay como, mire, porque él había andado con Jesús todo ese tiempo. Entonces, andando con Jesús, pero él no veía a Jesús como su Salvador, pues. Pues, De repente lo veía de otra manera. Sí, al final no miraba a Jesús como su Salvador, pero es una advertencia para nosotros también, porque Judas fue un discípulo llamado por Jesús, él caminaba con Jesús, él escuchaba a Jesús, él inclusive hizo misiones cortos de parte de Jesús, él echaba demonios. Él tenía ese poder, hablaba con las personas y el diablo lo atacaba y empezaba de una manera muy pequeña con su avaricia. Entonces Judas empezaba a tomarse un poco
de lo que no era suyo y ese pecado creció y lo dominaba. Entonces es una advertencia para nosotros que no está, pues tal vez ustedes son líderes de un grupo y están en la palabra todos los días y tal vez están tomando muchas clases, tal vez están leyendo la Biblia mucho. El diablo está funcionando, está obrando, el diablo está poniendo sus trampas. Cuidado, cuidado, cuidado. Nos dice la historia de Judas. Judas no fue, algunas personas dicen que Judas nunca fue creyente, pero la palabra de Dios no respalda un punto de vista así. La Biblia respalda algo un poco más temeroso, que nos da escalofríos, que nos sacude. Queremos descansar en Jesús. Siempre queremos fijar la mirada en Jesús. Pastor, sí, pastor, nada más ¿puedo decir un comentario? Sí. Sí, aquí en todo esto que platicaba, precisamente como dije en un principio, nos habla de la ley y el evangelio, que se remarca y que se, precisamente son las preguntas en el siguiente tramo. Sí. Aquí, los que ya hemos tomado cursos de ley y evangelio, o en este caso legalismo, precisamente habla de lo que usted ahorita nos platicó. Y es una invitación a los demás hermanos que están ahorita conectados, que es interesante y pues en este caso que Cristo nos enseña, nos enseña cómo conectar tanto ley y evangelio y nos resuelve las dudas que podemos tener. Entonces, yo les invito a que sigan estudiando en la Academia Cristo. Es muy interesante y hermosísimo la palabra. Gracias, pastor. Gracias, Martín. Le damos la palabra a Viviana. Micrófono. No, un pequeño comentario, que sí, que Judas en el primer momento que él comete por avaricia y por ceguera espiritual, porque él estaba como cegado y se arrepiente y tira las monedas, él se arrepiente de ese hecho, pero es como dice usted, no creía realmente que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso decide escapar, huir, y su escapatoria es la muerte. Yo creo que ahí él pierde, ahí él se condena. Porque si comparamos con Pedro, Pedro lo niega 3 veces. Una buena comparación. Sí, sí. Pero Entonces... Pedro lo niega, llora, pero él se queda llorando y esperando, porque él tampoco entendía a Pedro, porque a pesar de todo lo que estaba pasando, ellos estaban confundidos, porque también se encierran en ese aposento alto y estaban encerrados con miedo. Las mujeres salen nada más. Hasta que ellos no reciben y lo ven a Jesús que le dice, tengan paz y reciban el Espíritu Santo para fortalecerlos, ellos tenían miedo que los judíos los persiguieran y los mataran. Todavía yo creo que ellos no comprendían bien lo que significaba Jesucristo, pero a la vez Pedro tomó y los otros discípulos tomaron, se escondieron, pero nada más que eso. Es la comparación que se hace, porque Pedro también, él lo negó. Así que la ceguera espiritual no la tenía tanto Pedro, la tenía Judas. Sí, cuando hablamos acerca de arrepentimiento hay 2 giros. La ley nos gira del pecado para que no veamos el pecado y rechazamos el pecado. Y el otro giro nos gira del pecado hacia Jesús. Entonces, Judas se giró de su pecado, pero no giró hacia Jesús. Gracias, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias.
Buenas preguntas, muchas gracias por ellas. Vamos a continuar y de hecho hemos tocado algunas de las respuestas de estas preguntas aquí. ¿De qué se trata esta historia? Yo diría que es la institución de la Santa Cena, la celebración de la Santa Cena en el Jueves Santo. Ahora, ¿qué pecado, cuáles pecados nos enseña a confesar esta historia? Piénselo, hay algunas partes de esta historia que podemos mencionar, algunos pecados ya mencionados, podemos repetirlos aquí. Lady. Bueno, la incredulidad, ¿no? La falta de arrepentimiento y el negar también a veces a Jesús, porque a veces lo hemos negado, muchas veces, con el solo hecho de que a veces nos pregunten, ¿usted es cristiano? Y uno muchas veces como que le da temor de decir que es cristiano, ahí estamos negando a Jesús. Sí, sí. Entonces, hay una cierta negación de Jesús aquí, aunque yo diría que es un poco, tal vez, cuando hablamos acerca de Pedro es negación, cuando hablamos acerca de Judas es tal vez una falta de escuchar o hacerle caso a Dios cuando nos llama al arrepentimiento, un endurecimiento del corazón. Daisy. Pastor, justamente cuando se trata de Judas, se piensa en la traición. Entonces ese es el pecado que a veces nosotros también de repente ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Al ser desleales con el resto de los hermanos, con alguien. Entonces yo pienso que el pecado es la traición, pastor. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y recordemos que esta pregunta se trata de un espejo. Nos miramos en el espejo de la ley para ver nuestros pecados. Es fácil pensar en los pecados de otras personas, pero aquí estamos examinando nuestro corazón. Y ustedes han mencionado pecados, pues no son pecados buenos, pero son pecados apropiados para esta pregunta. Sí. Zulay. Bueno, pastor, aquí también es que no nos mantenemos, uno de los pecados es que no nos mantenemos fuertes en Cristo, pues en nuestro corazón. Cuando tenemos problemas, dudamos de Él y queremos simplemente resolver los problemas sin tomarlo en cuenta a Él. Entonces, al no mantenerse fuerte, el maligno nos ataca y nos hace dudar. Entonces, uno de los pecados es eso, mantener ese corazón fuerte en Cristo. Muchas gracias. Continuamos a la pregunta del amor de Dios. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Y voy a dibujar un corazón aquí para recordarnos no solamente del amor de Dios, pero también que esta pregunta se trata del centro del estudio. La parte más importante, si le quitamos el corazón a alguien, se muere. Si le quitamos el corazón a un estudio bíblico, se muere el estudio. No vale nada si no vemos el amor de Dios en un estudio. Daisy. Justamente lo que había dicho, pastor, ahora que Jesús nos muestra su amor realmente, que sabiendo que Judas lo iba a traicionar, comparte con él en todo momento. Siempre el está. amor tan grande de Dios, muy grande, pastor. Sí, sí. Y piensen en lo que iba a pasarle a Jesús en las siguientes 24 horas. ¿Y qué está haciendo Jesús? Él está pensando en sus discípulos. Él
advierte a Judas. Él instituye una cena especial para ellos. Él siempre está pensando en los demás. Cuando pues hubiera tenido pues una excusa para pensar en sí mismo, pero no lo hacía. Rolando Vargas. Buenas noches. Aquí yo pensaría que también el amor de Dios, vemos el amor de Dios en el sentido de que Dios sabía que por nuestros propios méritos no podemos buscar, por decir algo, el perdón de todos de nuestra vida pecaminosa, y por esa razón Él nos dio su Hijo único para que le pasara todo lo que le sucedió en su crucifixión, la traición, por todo lo que vivió Él aquí en esta tierra. Ahí ves el amor claro de Él. Exactamente. El próximo día es el Viernes Santo, en que Jesús murió por nosotros como nuestro sustituto. Qué especial, ¿no? Estamos a punto de verlo en la cruz. Gracias. No olvidemos de la Santa Cena aquí. La Santa Cena es muy, muy especial. Tal vez ustedes han tomado la clase, las enseñanzas de Jesús, la oración, los sacramentos y la oración. Van a pasar un poco más tiempo en un estudio sobre qué son sacramentos y qué es la Santa Cena y qué beneficio tiene la Santa Cena. Vamos a verlo un poco aquí al final de esta clase. Pero Jesús dio su cuerpo y su sangre para el perdón de nuestros pecados. En la Santa Cena comemos el pan y el vino y el cuerpo y la sangre de Cristo para nuestro beneficio, porque nos da el perdón de los pecados. Es uno de los medios de gracia con que Jesús usa para darnos esa bendición de la salvación. Es que es sinvergüenza, pues no ha robado tanto de su país. Rolando, ¿tiene su mano todavía en el aire? Martín Aguilar. Sí, aquí nomás quisiera otro comentario respecto a lo que usted decía. El amor de Dios es el amor sublime, el más alto, aquel amor desinteresado, al dar a su Hijo beneficio a todos los demás. Y Jesús también, el que dio su vida por sus amigos, como dicen en la palabra. Aquí esto lo llamamos, le llamamos el amor ágape, aquel amor desinteresado. No hay interés por ninguna parte, como usted decía. Es el amor en el que a él no le interesa su persona, no le interesa su vida, sino la salvación y la vida de los demás. ¿Quién da esa vida sino solamente él? Ese amor ágape, el amor más alto que pueda haber. Es mi punto de vista. Gracias, Martín Aguilar. Vamos a continuar con la pregunta 4. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Viviana. Y el Señor nos enseña a pedir que todos los días pongamos el espejo de la ley en nuestra vida para poder reflexionar y vernos interiormente cómo estamos, para poder llegar a Él con un arrepentimiento sincero, porque dice que uno tiene que tener un corazón humilde y sincero, arrepentido sinceramente, para no volver a cometer ese pecado, no volver a tenerlo que hacer. Entonces, arrepentirse y no volver a cometer el mismo pecado. Podemos tener otros errores, pero cuando el Espíritu Santo nos muestra que estamos fallando en algo, tenemos que ir a los pies del Señor con un corazón arrepentido. Entonces, yo le pediría al Señor que no me deje nunca de mostrarme la ley para poder arrepentir y poder apreciar así el amor que tiene Él para mi vida con su sacrificio. Porque
Si bien Dios lo envió a su Hijo, pero Jesús, por amor al Padre, porque fue obediente a todo lo que le mandó el Padre, por amor al Padre, y ese amor lo trasladó a nosotros, a la creación que hizo el Padre, que creo que el mérito lo tiene Él, Jesús, siendo un hombre común, de carne. ¿Qué hombre de carne podría poder despreciar su propia vida para entregarla de la forma que la entregó? Creo que es un mérito muy grande eso. Eso es lo que a mí me enseña toda la obra del Señor, ¿no? A que siempre esté la ley como espejo en mi vida, para que yo pueda corregirme. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Voy a dibujar aquí 2 letras E. Entonces tenemos 2 letras E y necesitamos usar las dos. Esta es la E, la primera es la E de espejo, la E de espejo. Entonces sí, queremos ver nuestros pecados en el espejo de la ley, pero no queremos olvidar esta E, que es el evangelio. Y usted estaba mencionando un poco de eso cuando mencionaba el perdón que tenemos en Cristo. No enfoquemos tanto en el espejo si no estamos pensando en el evangelio. Necesitamos las dos. Y ahora el evangelio es lo que nos motiva a cambios. Entonces necesitamos empezar con el espejo, luego el evangelio y luego los cambios de gratitud. Ahora, ¿qué pasa si usted vuelve a pecar? ¿Eso quiere decir que su arrepentimiento fue inválido, que todavía no, que todavía tiene esa carga de los pecados? No, yo me refiero que a veces uno se siente muy cómodo con el evangelio. Por ejemplo, yo le digo mi experiencia. Yo nací en una iglesia cristiana, pero nunca me mostraron la ley. Siempre me predicaban el amor, el amor, el amor de Jesús, todo el amor, el perdón. Y mis pecados no los conocía, no me llevaban a arrepentimiento. Cuando yo empecé a estudiar con ustedes y vi el evangelio, la ley y el evangelio, me di cuenta que había vivido un tiempo en la iglesia, creía que era cristiana, pero nunca me había llevado las enseñanzas que me daban a darme cuenta del sacrificio que había hecho Jesús por mí. Siempre era el evangelio, me mostraban el amor de Dios, las promesas de salvación, pero no me mostraban el sacrificio real que había hecho por mí Él. Entonces, yo por eso enfatizo que siempre el Señor me esté mostrando como espejo para reconocer mi pecado, porque yo disfruto o no disfruto, aprecio el evangelio, porque yo sé que tengo el perdón de Él, estoy segura, pero me tengo que esforzar por amor, no esforzarme para cumplir la ley, sino por gratitud. Eso quiero decir. Por amor a Él, por gratitud al sacrificio que hizo Él por mí, tratar de querer es hacer mejor cada día. No sé si me sé explicar. Sí, siempre queremos hacer las cosas por gratitud a Dios, no es una obligación. No por obligación. Sí, déjeme leer una parte de Romanos 6, 1 y 2. Dice, vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. Entonces, Pablo está hablando a un argumento que decía, pues, si Dios perdona, pues pues es un dicho y algunas personas lo usan un poco, no sé si es dicho, pero
Ujú. Dios y yo somos un buen equipo. A él le gusta perdonar y a mí me gusta pecar. Mm. Ahora, eso no es una actitud bíblica y no es una No. actitud que ve la gracia de Dios. Y Pablo habla a esa actitud aquí. Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces, empezamos con la primera E, que es espejo. Vemos nuestros pecados, confesamos nuestros pecados. Vamos al Evangelio, que es la segunda E aquí, Evangelio, y vemos a Jesús como nuestro sustituto. Él vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros, hizo todo por nosotros. Y ahora, en gratitud, tenemos otros cambios. Y los cambios, la fruta de arrepentimiento, vienen del Evangelio. Entonces, un fruto del Evangelio es el deseo de no volver a pecar en esa manera. Ahora, siempre batallamos con nuestra naturaleza pecaminosa, entonces vamos a estar usando el espejo todos los días porque pecamos todos los días, pero a través de este camino de espejo a Evangelio, a cambios, vamos con las motivaciones bien hechas. Entonces, no deseamos cambios por motivos de la ley de Dios, deseamos cambios por el Evangelio. Muchas gracias. Gracias por compartir eso. Vamos a seguir aquí. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Durante la Semana Santa para enseñarles a otras personas acerca de su significado y también para empezar un estudio sobre la Santa Cena. Y vamos a tomar algunos minutos aquí para hablar acerca de la Santa Cena. Un momento. La Santa Cena tiene varios nombres. A veces llamamos a la Santa Cena la Santa Comunión. Aquí tenemos el nombre de la Santa Comunión. ¿Por qué? Pues la Santa Cena hace y celebra la comunión que tenemos con Dios, la relación vertical que tenemos y también hace y celebra la comunión que tenemos con los creyentes con quienes estamos tomando la Santa Cena. Entonces es una Santa Comunión con Dios y con los demás. También la Cena del Señor, porque el Señor Jesús la instituyó. Y también a veces escuchamos la palabra Eucaristía, que también es un nombre válido para hablar acerca de la Santa Cena, porque Eucaristía quiere decir acción de gracias. Y Jesús le dio gracias a Dios antes de instituir la Santa Cena. Entonces tenemos Eucaristía aquí. Muy bien. Entonces, ¿dónde encontramos la Santa Cena en la Biblia? En 4 lugares, de hecho, en los Evangelios. Y los Evangelios son las biografías de la vida de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas, y también en una de las cartas de Pablo. Pablo le escribía a la congregación en Corinto. Ellos tenían problemas con la Santa Cena, entonces la explica con detalle y explica su institución. Entonces habla acerca de la Santa Cena en la primera de Corintios 10 y 11. Ahora, hemos mencionado que hay conexiones con la Pascua y Jesús, y también hay conexiones entre la Pascua y la Santa Cena. ¿Por qué? Jesús es nuestro Cordero Pascual. También Jesús, pues cuando los israelitas salieron de Egipto, en la última plaga, el ángel de destrucción iba a ir y matar a todos los primogénitos y
Moisés, pues Dios a través de Moisés mandó a los israelitas que pusieran en los marcos de sus puertas la sangre de un cordero sin mancha. Y eso apunta a Cristo, y ese ángel de destrucción pasaba por alto a esas casas. Entonces nosotros también somos protegidos por la sangre de Cristo, porque nos da el perdón de los pecados. Dios no nos va a destruir por nuestros pecados porque estamos limpios en la sangre de Cristo. También la sangre del Cordero los liberó de la esclavitud en Egipto, y Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado. Ahora no estamos bajo la condenación de la ley sobre el pecado, porque estamos libres, estamos en Cristo, estamos bajo la gracia y no la ley. Muchas personas y muchas iglesias enseñan incorrectamente acerca de la Santa Cena. Por ejemplo, tratan de imponer su raciocinio o su mente en la Biblia. Entonces van a decir, no entiendo eso, entonces voy a cambiar algunas cosas aquí. Nosotros siempre queremos dejar que la Biblia hable por sí misma, y cuando no la entendemos muy bien, dejamos que Dios sea Dios. Entonces, cuando Dios dice, esto es mi cuerpo, creemos en Él y en sus palabras. Su cuerpo está aquí. Cuando Dios dice, esto es mi sangre, creemos que su sangre está ahí. Y cuando habla acerca del pan que partimos y el fruto de la vid, sabemos que está ahí. Entonces nosotros recibimos 4 elementos en la Santa Cena. Algunas iglesias desafortunadamente dicen que el cuerpo y la sangre no están ahí. El pan y el vino solamente representan el cuerpo y la sangre de Cristo, pero eso no es lo que encontramos en la Biblia. Otras iglesias dicen que el pan y el vino se convierten completamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, y el pan y el vino dejan de existir en sí. Pero tampoco dice la Biblia eso. Entonces, algunos puntos clave antes de terminar. Jesús dice que la Santa Cena es para el perdón de los pecados. Sumamente importante recordar eso. Recibimos un gran beneficio en la Santa Cena. Dios tiene muchas maneras en la Biblia, y Dios tiene muchas maneras para decirnos te amo, y la Santa Cena es una de esas maneras. Creemos que el pan y el vino están presentes en la Santa Cena. Creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes también al mismo momento. La Santa Cena no es un sacrificio. A veces escuchamos de iglesias que dicen que es un sacrificio sin sangre que sacrificamos todos los días o cada vez que celebramos la Santa Cena, pero Jesús se dio a sí mismo en sacrificio una vez por todos. La Santa Cena no es una mera representación. Jesús dice, esto es mi cuerpo. Y un punto clave aquí, fíjense bien en quién está diciendo esto. Si yo dijera, esto es mi cuerpo, no tendría sentido, porque no soy Dios, no tengo poder de hacer eso. Jesús sí es Dios poderoso, todopoderoso. Entonces, cuando Él dice, esto es mi cuerpo, es su cuerpo, no es una representación. Entonces, cuando estudien la Santa Cena con detalle, fíjense en quién está diciéndonos cosas que no podemos entender. Es Jesús. Y recuerden quién es Jesús y qué hace Jesús y qué puede hacer Jesús. También en la Santa Cena gozamos de la comunión que tenemos con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en la fe cristiana. Sé que fue mucha información en poco tiempo, perdónenme por eso. Yo voy a quedarme un poco más después de la clase si tienen preguntas sobre la Santa Cena, porque es un tema muy importante. Esta vez no va a ser la única vez que van a ver
la Santa Cena en las clases de Academia Cristo. Tenemos un curso que se trata de esto. No sé, algunos de ustedes lo han tomado. Si es así, esta lección fue como un repaso para ustedes. Y si todavía van a tomar ese curso, esta información va a ser como un adelantado. Ok. Y un punto más. Este fin de semana voy a decirles un poco más acerca del proyecto final. Entonces, como han recibido de nuestra asistente un poco de información acerca de las 4C. Y también nosotros hemos usado las 4C en esta clase. Ustedes van a usar las mismas preguntas para sus lecciones y de hecho van a usar las mismas historias. Este fin de semana voy a enviarles la lista de historias, 8 historias que pueden usar para su proyecto final, para que vayan preparándose un poco. Y también yo quiero que piensen en una persona o en un grupo de personas que pueden invitar a su lección, porque lo que van a hacer es usar una lección según o formar una lección según el método de las 4C y enseñar a alguien más o a un grupo más. Entonces, tal vez es un grupo de familiares, tal vez es un grupo de vecinos, tal vez es un grupo de colegas, o tal vez es su pareja, o tal vez es pues, cualquier persona. Tiene que ser persona. Entonces van a enseñar a esa persona la lección y grabar la lección para que vea yo lo que está enseñando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Antes de terminar con una oración. Sí, pastor. Vamos a tener, ¿es una foto aparte o tiene que ser un video donde se escucha hablar para la evaluación o con una foto que saquemos en las personas que estamos reunidas? Espero que sea video. Ajá. ¿De cuántos minutos? Pues voy a decirles más información este fin de semana o en la próxima semana acerca de eso. Listo. Ok. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por su explicación, pastor. Me aclaró muchas cosas. Gracias. Muchas gracias. Ok, vamos a concluir con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu amor por nosotros. Enviaste a Jesús para ser nuestro Salvador y tenemos un Salvador de amor en Cristo. Gracias por el amor en la Santa Cena. Gracias por el amor en llamarnos al arrepentimiento. Gracias por tu amor en lo que Jesús hizo en la Semana Santa por nosotros. Ayúdanos a vivir vidas que reflejan el amor que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.